La semana pasada nos habíamos quedado en el texto de Chester Starr, en la página 257, ¿no? Habíamos visto un poco la evolución de las técnicas artísticas en la cerámica a lo largo de esos 2 o 3 siglos, ¿sí? Bien, vamos a retomar la lectura desde ahí, desde la escultura monumental. Vamos a leer unos pocos párrafos y voy a compartir en pantalla con vosotras un texto de un profesor de secundaria muy aplicado, muy voluntarioso, que ha preparado un magnífico dossier sobre la escultura, en general sobre el arte griego, pero en particular sobre la escultura, que es lo que nos interesa, y lo compartiré luego en pantalla con vosotras para disfrutarlo y aprender un poco, pues, junto con sus alumnos, eh, en qué consistía la escultura principal de esta época, ¿no? En este periodo arcaico. Charo, adelante tú. La escultura monumental. Otra gran conquista de la época fue la aparición de una destacada actividad estatuaria. Si la cerámica es la principal fuente para las características del desarrollo artístico y permite medir la rapidez con que éste se efectuó, la escultura nos da indicaciones más claras sobre las concepciones de la época, sobre el hombre y los dioses. La audacia que impulsó a los griegos a crear una escultura monumental es indicio de la fuerza intelectual de aquel momento. La rapidez con que se desarrollaron las estatuas tridimensionales en terracota, madera, bronce y piedra atestigua la extraordinaria apertura de los hombres ante cualquier experimento en los decenios a caballo del 700 antes de nuestra era. En los siglos oscuros había sobrevivido una tenue tradición escultórica en forma de ingenuas estatuillas de barro y de bronce que representaban a hombres y animales. En el siglo VIII antes de nuestra era aparecieron nuevos factores que animaron a los griegos a intentar una escultura de más amplias proporciones y al mismo tiempo indicaron los modelos que había que seguir. Entre estos factores estaban los contactos con el Próximo Oriente, donde ya desde hacía tiempo se esculpían estatuas del tamaño natural y aún mayores, la creciente cristalización del concepto griego de que los dioses tenían forma humana y el creciente interés del hombre por su propia naturaleza. Las estatuillas griegas del siglo VIII antes de nuestra era nos parecen toscas y rígidas, pero hacia el 680 se había afianzado un estilo más evolucionado, llamado dedálico, gracias al cual las estatuas empezaron a abrir los ojos, a andar con sus piernas y a mover los brazos. Gracias, Charo. Nos dice, un nuevo estilo, decía Diodoro Sículo, un nuevo estilo gracias al cual las estatuas empezaron a abrir los ojos, a andar con sus piernas y a mover los brazos, ¿no? Vamos a ver de la mano de este compañero del IES, Jorge Juan, bueno, pues cómo fue esta evolución en la escultura en estos siglos. Comparto pantalla con vosotros. Charo, sigue leyendo desde aquí. La escultura griega, características generales. La escultura, además de una posible función práctica religiosa, responde al deseo de contemplación estética, atrae por sí misma, cobra autonomía respecto a la arquitectura. El principal problema que plantea es la falta de piezas originales. Mármoles clásicos de los siglos V y IV quedan muy pocos, si exceptuamos los relieves decorativos de los grandes templos. El bronce, que se convirtió en el material favorito a la hora de realizar estatuas exentas, es aún más escaso, y solo los hallazgos recientes que han proporcionado la arqueología submarina, rescatando del fondo del Mediterráneo al Poseidón del cabo Artemisión,
los filósofos de Anticítera y Porticello y los guerreros de Riace permiten vislumbrar la perfección que alcanzaron los artistas en la técnica de la fundición, normalmente a la cera perdida. Ante estas carencias, la plástica griega es conocida por copias en mármol del periodo romano que los césares y la aristocracia del imperio ordenaron reproducir para decorar sus palacios, villas, termas y ciudades, creando un floreciente mercado de imitaciones que, en muchos casos, desvirtuaron la calidad y el sentido de los originales. Vale, esto es una cuestión que debemos tener presente, y es que así como la mayor parte de la cerámica que nos ha llegado es producto, son enterramientos, ¿no? Son cerámicas que se hallan en los enterramientos y por tanto forman parte de la cerámica de la clase alta, de la aristocracia. En el caso de la escultura, lo que nos ha llegado es las copias que los romanos, en ese afán filogriego que ellos tenían, de imitación del modelo helenístico en toda su amplitud, bueno, pues ellos iban copiando y haciendo imitaciones de la escultura griega, y eso es lo que nos ha llegado a veces mejor y a veces con resultados de dudosa calidad. Jorge, ¿y esto de la fundición esta a la cera perdida? Eso tengo que averiguarlo, a ver cuál es la técnica de fundición. ¿Cuál es la técnica, no? Sí, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Sí, sí, seguramente será un molde. Bueno, no quiero anticipar, ¿vale? Vale. Me lo estudio y la semana que viene lo resolvemos, ¿vale? Muy bien, gracias, Jorge. A ti. Y por supuesto, todo lo que es el bronce, claro, imaginaos el paso de los siglos entre la reutilización y la destrucción, muy poco ha llegado hasta nosotros, salvo, nos dice el autor de este escrito, los hallazgos que se hayan podido tener de barcos hundidos, etc., ¿no? Continúa, por favor, Sí. Char. Además del mármol y el bronce, destaca por el aprecio que se le tenía la técnica crisolefantina, oro y marfil. No hay que olvidar que las figuras de policroman con colores suaves, pero la pintura se ha perdido casi por completo. Se empleaban además postizos en los bronces, láminas de plata en los labios, incrustaciones de pasta vítrea en los ojos, rodetes de cuero para los pezones. Esto es un concepto también que tenemos que manejar, que tenemos que tener claro. Cuando nosotros vemos en los museos, vamos a Villa Borghese, vamos al Louvre, ¿no? Y vemos la escultura griega o sus imitaciones romanas, las vemos siempre desnudas, ¿no? Las vemos desnudas y las vemos en el mármol original, ¿no? Pero parece ser que los griegos eran amantes de réplicas lo más humanamente posibles en las esculturas, con lo cual no solamente las vestían a las esculturas, llegado el caso, y las adornaban con todo lo ricamente que merecía el asunto, sino que incluso la piel, los labios, los ojos, todo estaba pintado, seguramente con un gusto estético que hoy a nosotros nos chocaría con nuestra estética contemporánea, ¿no? Pero que parece ser que para los griegos era lo más de lo más, ¿no? Inclusive imitando la tonalidad de la piel, ¿no? Para crear más realismo, ¿no? Imagino que sería, claro, ¿no? claro, para tener, digamos, al Dios mismo delante de ellos, ¿no? Luego veremos un par de ejemplos que tengo de fotos de restauraciones con lo que se cree que fueron los colores originales. Hay cosas muy espectaculares, ¿no? Continúa, por favor. Es normal que las obras estén firmadas, si bien de ciertos periodos domina el trabajo en escuela. Absoluta primacía en la representación del cuerpo humano en evolución constante. Gracias, Charo. Nada.
que estaba escribiendo lo de la cera perdida. Ah, cuéntanos, ¿cómo es la técnica de la cera perdida? Estaba escribiendo por el chat. No, la técnica de la cera perdida es hacer una figura de cera, una figurilla de cera que se puede moldear muy bien. Se le pone por encima un material cerámico, una arcilla, un material cerámico, se mete en el horno, Claro. se seca el material cerámico y la cera, se hacen unos orificios, la cera desaparece, la cera perdida, y luego por los orificios normalmente está, si es una figura, pues en la parte de arriba se inyecta en este caso sería el bronce, Claro. inyecta el bronce líquido a temperatura y nada, y se deja secar. Y luego se rompe el molde cerámico y aparece la Y figura. queda la pieza. Claro, claro, me imaginaba que era eso, que era, digamos, dejar perder la cera como molde original de la pieza. Lo que no sabía era la utilización de la cerámica como contenedor, ¿no? de Claro, la figura, lo cual es como un lógico. molde, como un molde. Claro, Hace de molde y dentro se inyecta muy el bien, muy bien. bronce. Muchas gracias, José. Siempre tan interesantes tus aportaciones. Adelante. Es la belleza, ¿no? Sí. La belleza concebida como medida, proporción entre las partes, anatomía armoniosa, idealización del cuerpo humano, alcanza líneas generales que desarrollaremos posteriormente. Aplicaron tres conceptos a las estatuas. La proporción armónica, basada en la cabeza como módulo, 7 cabezas en el siglo V antes de nuestra era, 8 cabezas en el siglo IV antes de nuestra era. El principio de la diártrosis, que concibe el desnudo como un esqueleto perfecto regido por la movilidad de las articulaciones y la relación de cada parte con el todo, lo que les hace acentuar la división entre el tronco y las extremidades. Y dentro del torso marcar nítidamente los pectorales, la cintura y el pliegue inguinal. Finalmente, rompieron la ley de la frontalidad al adoptar y desarrollar la postura de contraposto, donde una pierna actúa de sostén y la otra se flexiona desnivelándose la línea recta de las caderas. Todo esto hay que entender que es una progresión en la técnica de la escultura que le lleva a los griegos 4 siglos, ¿no? Desarrollarla, ¿no? Desde el -7 hasta el -3, -4, ¿no? Continúa, José. La expresión, entendida como la exteriorización de los sentimientos, es otra preocupación de los escultores helénicos, especialmente a partir del siglo IV, antes de nuestra era. La representación del movimiento y la preocupación por el volumen constituyen también objetos básicos. Podemos hablar en general de una escultura naturalista y realista que, inspirándose en la naturaleza, reproduce la realidad. La evolución nos lleva desde lo casi abstracto geométrico del periodo arcaico hasta la extrema y dramática realidad de algunas escuelas helenísticas, pasando por el realismo idealizado del periodo clásico. Gracias, José. Estoy oyendo a Taina toser. Sí, estoy. Bueno, estoy acatarrada, pero bueno, puedo intentar leer. ¿Te animas? Venga, vamos Sí, a ver la escultura, la primera escultura, que es una escultura figurativa, humana, ¿no? En la que se representan dioses, los couros y cores, ¿no? Adelante. ¿Dónde estamos, en definitiva? A ver. Sí, la escultura arcaica, Escultura couros y arcaica, couros y core. La figura humana es el tema principalísimo de la escultura griega. El cuerpo humano polarizó la atención de los escultores y fue permanente objeto de estudio. Los escultores arcaicos, en un principio, se inspiraron en modelos orientales, más concretamente egipcios, pero enseguida siguieron derroteros propios y se atuvieron a criterios propios, lo que les garantiza la originalidad. El kouros es, ante todo, el tipo escultórico que crearon los griegos para representar el ideal de belleza masculina. El esquema se origina mucho antes de comienzos de época arcaica, pues lo habían desarrollado los egipcios dotándolos de rasgos característicos fáciles de reconocer. Postura hierática y frontal
pies sólidamente asentados en el suelo, pierna izquierda adelantada, brazos caídos a lo largo del cuerpo, manos cerradas pegadas a los muslos, cabeza cúbica adornada por una melena larga y maciza. En definitiva, la figura evoca lo que fue antes de ser tallada, un bloque de mármol. A comienzos del periodo arcaico, las 4 caras del bloque se labran sin cohesión, de ahí que la figura presente 4 aspectos independientes. Poco a poco, sin embargo, comienza la búsqueda de la organicidad, de la unicidad plástica, hasta que desaparece la forma prismática, gran triunfo de los maestros del arcaísmo. No obstante, lo común de las características exigen algunas diferencias estructurales básicas con respecto al modelo egipcio. Ausencia de un apoyo por la parte posterior. La griega es una escultura exenta que se sostiene a sí misma y la desnudez total. El origen de este tipo escultórico remonta del siglo VII, sin que conozcamos bien su significado, puesto que las estatuas de Ouroi aparecían en lugares de culto y en tumbas. Se pensó que podían ser representaciones de Apolo o bien estatuas funerarias, Y a veces, quizás atletas. A veces eran modelos que cogían los escultores de atletas, ¿no? Y los utilizaban en la representación de divinidades, ¿no? Aquí tenemos unos primeros ejemplos de estos kouroi. Kouroi es el plural de kouros, ¿no? Adelante. Venga. Los primeros kouroi se esculpen en las islas, pues ejemplares muy antiguos proceden de Delos, Nasos y Samos, hacia finales del siglo VII y comienzos del siglo VI. El Ática y el Peloponeso producen ya obras representativas del alto arcaísmo. Cleobis y Bitón, Peloponeso, caracterizados por la rotundidad de los volúmenes y por una corporeidad maciza. Vemos estas figuras, ¿no? De la derecha, macizas, ¿no? Parecen muñecos de estos de los que le regalan ahora a los niños, ¿no? Adelante. Otro ejemplo, el kouros de Soignon. Ática, carecen de la hinchazón de los anteriores. Son más descriptivos y demuestran el interés de los escultores por el modelado. Durante el siglo IV del siglo VI, 2 obras proceden de la Acrópolis de Atenas, sin ser kouroi en sentido estricto. Acreditan la evolución emprendida. El Moscofor, joven que lleva un ternero sobre los hombros, en la envergadura de la parte superior del rostro, en la robustez de brazos y piernas y en la estructura compacta, claramente manifiesta en la trabazón del cuerpo del joven y el animal. Se reconoce el estilo de alto arcaísmo, si bien la evolución se detecta en la apariencia blanda y redondeada de la superficie de mármol, a diferencia de las aristas y formas cúbicas preponderantes de la etapa anterior. ¿No? Aquí en este moscóforo vemos una redondez en las formas, ¿no? Que es muy diferente a estas otras figuras tan delineadas y aristadas, ¿no? Que teníamos antes. Vamos a ver otros 2 ejemplos. El jinete rampín. Sí, con el que se alcanza la cima de las primeras etapas del arcaísmo, es la estatua ecuestre más antigua de Grecia. En atención a la calidad y el carácter oficial de la representación, se ha querido identificar con un personaje de la aristocracia ateniense. Durante el arcaísmo medio se consigue un planteamiento más orgánico y un modelado más minucioso, o sea, más pendiente de la plasticidad de los detalles. Así lo demuestra un grupo de kouroi al que da nombre el ejemplar más sobresaliente de la serie. Kouros de Tenea
procede de un taller corintio en el que hasta 550 antes de nuestra era se habían hecho progresos considerables en lo referente a la tensión y esbeltez de la figura. Rasgos fáciles de reconocer en él, contornos movidos, dinamismo fluido por todo el cuerpo, rostro animado con la típica sonrisa arcaica. Incluso el peinado refleja el esfuerzo por ganar en movilidad. Muy distinto al de Tinea y algo posterior, antes 530 antes de nuestra era, es el procedente del Ática. Gracias, he abusado mucho de ti, Taina. No, no te preocupes, nada, estoy bien. Gracias. Alex, vamos a ver otros ejemplos. Bueno, vemos la clara evolución en estas figuras magníficamente elegidas por este profesor, ¿no? En la que se ve la clarísima evolución en la técnica escultórica, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto evolucionando. Sales, adelante. El Kouros de Anavisos. Kouros de Anavisos. Predominan en él las formas masivas, blandas más naturales, todo ello fruto de una evolución estilística en la que además deben ser valorados detalles como el ojo menos saltón, con la mirada fija en un punto, y la oreja modelada conforme a un criterio más realista. A finales de esta etapa se producen cambios importantes, entre los cuales destaca el del peinado. Se impone la moda del pelo corto como una especie de casquete adherido al cráneo, cuya redondez acentúa. Ejemplo, Bueno, aquí tenemos la diferencia, ¿no? Entre este Kouros de Anavisos y este otro ejemplo de pelo corto, ¿no? Que nos está presentando el autor. ejemplo inmejorable es la cabeza de Rayet, prodigiosa obra al conseguir una tensión unitaria que salta del mentón a los pómulos, de estos a los ojos y acaba en el contorno de la bóveda del cráneo. En esta misma línea está otra obra del, sería menos 500, típica del bajo arcaísmo. Sí. Kouros de Aristodicos. Su postura Aristodicos. Su postura es más resuelta, relajada y natural, a consecuencia de tener los hombros ligeramente cargados, el pecho henchido y el estómago plano. Comparado con el K de Anavisos, en el que contorno de brazos y costados todavía van paralelos, el de Aristodicos sorprende por la relación más compleja y rica entre sus miembros, sin olvidar que el modelado logra crear efectos de auténtica relación entre la estructura ósea y la carne. Esta figura, me imagino que os llama la atención, igual que a mí. Hay una distancia abismal entre la postura rígida, por más de tan perfecta, ¿no? De este Kouros, ¿no? Y esta evolución que está mostrando esta nueva representación, ¿no? Con una musculatura, un cuerpo, parece que puedes tocar la piel, ¿no? Más relajado, quizá. Es un cuerpo, parece que es carne, ¿no? Lo que tienes delante. Estamos alcanzando ya unos niveles de representación verdaderamente extraordinarios, ya veis, en 200 años, ¿no? de recorrido artístico. Continúa, por favor, Sales. Al final de la época arcaica... Al final de la época arcaica se habían salvado no pocos escollos, aunque quedaba por resolver el problema de la ponderación, es decir, la repercusión del peso del cuerpo sobre cada una de sus partes cuando las piernas realizan funciones distintas. En los talleres áticos esta cuestión suscitaba gran inquietud, pues ya el K de Aristodicos preludia la solución, que no se logra plenamente sino con el Efeo de Critios, obra que inaugura el estilo severo a comienzos de la alta época clásica. Por lo que se refiere a la figura femenina, hay que señalar que el desnudo es tardío. El ideal femenino se identifica con el vestido y con el atuendo digno. Esta diferencia entre Kouros y Core es esencial, como también lo es
la ausencia de inactividad en esta, que suele sostener en una mano una flor, un fruto, un animalillo, o bien recogerse los pliegues del vestido, o sencillamente cruzar los brazos por delante del cuerpo. Por lo demás, pies asentados en el suelo y postura frontal como el kouros. Respecto a la interpretación, hay dudas sobre a quién representan las korai. Formas compactas, estructuras cúbicas y pesadez en los volúmenes son las características dominantes en las obras más antiguas, al estilo de La Dama de Auxerre, obra con fuerte carga abstracta y geométrica, concebida con criterio aditivo, embutida en el vestido que marca el pecho y las caderas y bajo el que asoman las puntas de los pies. Es el estilo de la segunda mitad del siglo VII, antes de nuestra era. En la primera mitad del sexto se dan algunos cambios, el más llamativo de los cuales es la pérdida de relación entre el cuerpo y el vestido, a consecuencia de la frecuente superposición de paños. Ejemplo claro es la diosa de Berlín. Sí, aproximadamente, bueno, no sé qué pone. 580, 570. 570 antes de nuestra era. Elegantemente ataviada, enjollada y tocada con un birrete bajo. Según la costumbre dórica, lleva un peplo grueso y cerrado encima de un chitón con mangas, y sobre el peplo se echa un manto. La anchura de los hombros y las formas tectónicas de la diosa no distan mucho de los kouroi del alto arcaísmo. Sin embargo, ya vemos una representación del vestido, ¿no? Con las formas de la ropa cayendo, tanto por la espalda como por la falda, y la ornamentación del peinado, que ya muestra una enorme sofisticación, ¿no? En el intento del artista por representar la realidad, digamos, ¿no? Adelante. A un tipo distinto pertenecen la serie de estatuas dedicadas como exvotos a la diosa Hera de Samos, la más conocida de las cuales es precisamente la llamada Hera de Samos. Viste un chitón plisado y ceñido sobre el que lleva el imatión, un manto terciado. Más que el cuerpo resalta la identidad y protagonismo del vestido a causa del esmeradísimo trabajo de los pliegues, que dan a estas figuras apariencia de fustes de columnas. Al período comprendido entre el 550 y 530 antes de nuestra era, aproximadamente corresponden la Nike de Delos, prodigio de ingenuidad y buena muestra del convencionalismo esquemático imperante todavía a mediados del siglo VI para representar a la figura en movimiento veloz o carrera. La figura adopta una postura forzada que consiste en doblar las piernas en genuflexión y en distanciar del cuerpo los brazos. Fijaros, aquí el pobre escultor, ¿no? Está intentando hacer que el inmovilismo previo se ponga en marcha, y bueno, pues le sale lo que le sale, ¿no? Es decir, la figura está en una postura completamente forzada, ¿no? Como en una caricatura de movimiento, ¿no? Pero claro, hay un enorme atrevimiento en quien intenta esta representación del movimiento ante una tradición de quietismo absoluto, ¿no? Y esto no es más que el inicio, ¿no? Sí, seguía, los brazos doblados. Era Sí. bien. Como si las extremidades inferiores Como si las extremidades inferiores y superiores fuesen aspas impulsoras de la velocidad. La cuore del peplo, obra maestra del escultor al que se atribuye el jinete rampín, conserva restos de policromía y hace gala de originalidad, pues cuando la indumentaria habitual viene impuesta por la moda jónica, ella viste el peplo dórico por encima del chitón. El grosor del paño determina la caída de los pliegues en vertical y los detalles minuciosamente observados en el borde inferior del peplo, en el escote y en el talle
son un alarde de plasticidad. Sus formas son más suaves y naturales en ojos y boca, y el movimiento del brazo izquierdo que mitiga la frontalidad son rasgos que manifiestan la mejora respecto al jinete rampín. El atuendo típico jónico formado por un chitón fino ceñido al cuerpo y por un himatión cruzado en forma de arco sobre el mismo se impone en el último cuarto del siglo VI y permite a los escultores crear un juego de paños con motivos ricos y variados, a través de los cuales se adivinan las formas anatómicas. Las korai de este periodo tienen un atractivo especial, no solo por las excelencias del modelado, sino por la variedad de expresiones y por el enorme refinamiento que acreditan peinados y adornos, especialmente pendientes. Obras maestras de este periodo son... Aquí tenemos... Es que no leo, están las Vamos a verlo. ahora. Es que ahí está, a ver si Ahí cabe sí. ahí. Todavía a principios del siglo V, la core de Eutidicus sigue el esquema de las korai arcaicas, pero las novedades que hay en ella son típicas del primer periodo clásico, por lo que es preferible posponer su estudio. Aquí estamos hablando solamente de la escultura arcaica, ¿no? Ya hablaremos más adelante de la escultura propia del periodo clásico. Pero no solamente había escultura en forma de estatuas, sino que también había sobrerrelieves y esculturas en los frontones, por ejemplo, del Partenón, ¿no? o de los templos, ¿no? Vamos a ver en los detalles que presentaba este tipo de escultura o de relieves en la época arcaica. Por favor, continúa la lectura, Mercedes. La escultura arcaica, el relieve en los frontones. Es una modalidad escultórica interesante cultivada desde comienzos de la época arcaica. Al final de las esculturas de bulto redondo, las manifestaciones... Al igual que las esculturas de bulto redondo, Al igual que las esculturas de bulto redondo, las manifestaciones relievarias que nos han llegado son preferentemente de mármol y algunas de ellas conservan aún su policromía. Lo que nos parece tan normal es un templo griego, esto es, la decoración escultórica de sus frontones representó un grave problema que solo se resolvió con esfuerzo e ingenio, y aún así tardó en llegar a una solución verdaderamente feliz. Entre las caras divergentes del tejado a dos aguas y la línea horizontal de la cornisa queda un espacio triangular vacío, cuya disconformidad con los demás miembros del conjunto arquitectónico es fácil suponer. Para tapar aquel hueco se empezaron a utilizar placas de cerámica decoradas, pero pronto se pensó en posibilidades más evolucionadas, como la colocación de figuras apoyadas en el saliente de la cornisa y destacadas del fondo plano. Surge entonces el problema de la composición frontonal, puesto que al poner en práctica esa idea que tropieza con el grave inconveniente, pone en práctica esa idea, se tropieza con el grave inconveniente representado por la forma triangular del espacio a decorar. Los primeros intentos de solución los vemos a finales del siglo VII y décadas iniciales del siglo VI, en el templo de Artemisa en Corfú y en los restos hallados en la Acrópolis de Atenas. Se caracterizan por ausencia de coordinación entre las figuras, graves distorsiones a efectos de escala, ya que el tamaño viene determinado convencionalmente por el lugar que las figuras ocupan en el frontón. Hacia el año 570 antes de nuestra era,
Los escultores áticos habían descubierto la forma de paliarlo. Para ello recurren a figuras que por su propia naturaleza o por las actitudes adoptadas, monstruos sepertiformes, luchadores que se arrastran, encajan con mayor naturalidad en las zonas cerradas y rincones del frontón. Ejemplo, Barbazul. El frontón del teatro de los... Del tesoro, el frontón del tesoro el de frontón del Sifnio. tesoro de los Sifnios. Los dos frontones del templo de Apolo en Delfos. El frontón del templo de Atenea en Atenas. El frontón del templo de Apolo en Eretria. Ilustran claramente los pasos de la evolución durante el último cuarto del siglo VI, que parte de la sencilla secuencia de figuras verticales colocadas unas junto a otras e inicia la búsqueda de relación y cohesión entre ellas y con el espacio. Estos frontones, pues, preconizan las novedades venideras cuando se abre la transición al primer periodo clásico. Paco, por favor, termina tú el párrafo. La escultura arcaica. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, en las estelas funerarias, ¿no? La escultura arcaica, las estelas funerarias. Esta clase de monumento está muy bien definida dentro de la escultura griega, entre otras razones por su función específica y demanda abundante. No menos clara y sencilla es su estructura, integrada por un basamento, una pilastra y un remate generalmente en forma de palmeta. La decoración puede ir esculpida en relieve, incisa o pintada y presenta las figuras de perfil, por regla general en actitudes abusivas a la actividad que el difunto desempeñó en vida. Así, los jóvenes adoptan el esquema del kouros y llevan, entre otros distintivos, la botella de aceite que se utiliza en la palestra. Las jóvenes van vestidas y tienen una flor en la mano. Los soldados aparecen con indumentaria militar. La finura del relieve y la precisión de las incisiones hacen de la estela de Aristión la obra maestra en este campo. Gracias, Paco. Vamos a analizar esta figura que es magnífica, lo que permite decir la resolución de la imagen. Vemos el nivel de detalle en el relieve, ¿no? En el peinado, la barba, la indumentaria, las manos, las uñas, los ojos, la malla, inclusive las protecciones de las piernas y el detalle absolutamente naturalista de los pies, ¿no? Estamos ante una técnica, la escultura griega, que a finales del siglo VI está ya consiguiendo unos niveles de precisión y realismo que francamente son asombrosos. Bien, pues nuestro agradecimiento al profesor o profesora que hizo este texto tan trabajado y hecho con tanto amor, sin duda, para sus alumnos, ¿no? Y alumnas. Vamos a continuar con la lectura y os pondré algunos ejemplos todavía de algunos kouros y kores. Paco, continúa por favor con el texto donde estábamos. Sí, Decíamos, estábamos a mitad de la página 258 cuando dice: las estatuillas griegas del siglo VIII nos parecen toscas y rígidas, pero hacia el 680 se había afianzado un estilo más evolucionado, llamado dedálico, gracias al cual las estatuas empezaron a abrir los ojos, a andar con sus piernas y a mover los brazos. Adelante, Paco. Parece que este estilo se originó en el Peloponeso nororiental,
y se difundió por gran parte de Grecia. Una escultura de tipo verdaderamente monumental se inició hacia el 650 antes de nuestra era, cuando una tal Nicandra dedicó una estatua femenina aún existente en Delos. A partir de entonces se alzaron estatuas que representaban dioses y hombres, de mármol, bronce y otros materiales en los santuarios de toda Grecia, dentro de los diversos estilos locales. Detente un momentito, por favor. A ver si puedo mostraros a la Nicandra. No, este no es, perdonad. Sí. Yo tengo tropecientas ventanas abiertas. Aquí tenemos esta Nicandra. La core de Delos. Estamos hablando del 650 al 600, pero independientemente del deterioro, de la pieza, vemos en esta pieza pues la rigidez, ¿no? Las formas cúbicas, aristadas, ¿no? De la pieza, ¿no? En este caso, pues, esta dedicación a Nicandra. Aquí tenemos la foto en color tomada actualmente. Continúa, Paco, antes que os ponga el siguiente ejemplo. Los escultores griegos empleaban el mismo criterio de los arquitectos y alfareros, es decir, se limitaban a un determinado número de tipos cuyos detalles iban refinando sucesivamente. Desde el momento en que empezó a florecer la escultura monumental en piedra, hubo tres tipos sobre los que trabajaron principalmente los escultores. La figura masculina desnuda en pie, cobros. La figura femenina vestida en pie, core. Y la figura viril o femenina sentada. En las artes decorativas menores puede hallarse la misma concentración en la refinadísima evolución de los animales fantásticos a reales, como la esfinge, el grifo, el león y el caballo. Además de esta limitación y concentración de sus energías, los escultores mostraban otra constante característica de la civilización griega, o sea, la tendencia a la abstracción intelectual, directamente derivada de la realidad material. En los aristocráticos gimnasios, donde los hombres se entregaban, desnudos, a ejercicios físicos, los escultores podían observar atentamente la anatomía humana. Pero la plástica arcaica, pese a que refleja siempre una aguda observación de la realidad, era completamente abstracta e idealista. Gracias, Paco. Nos dice el autor, nos venía diciendo en el párrafo anterior, ¿no? Que teníamos tres modelos, ¿no? Principalmente. Los cobros, la figura masculina desnuda de pie, la figura femenina vestida en pie, el core, y la figura masculina o femenina sentada. Vamos a ver algún ejemplo de esta core porque quería mostraros la policromía tal como se la ha restaurado en la actualidad. Aquí tenemos un ejemplo magnífico. Además creo que esto está hecho hace muy poquito, a lo mejor tiene 4 o 5 años de antigüedad esta restauración. Veis cómo aparentemente, bueno, pues la estatua estaba vestida y pintada de manera que representara una figura natural, ¿no?
viva, con su piel, con sus colores, sus ojos, sus labios, su vestido y todos sus adornos, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, un detalle del rostro magnífico. ¡Ay! Perdón, se me ha ido. Ahí. La figura desnuda de la izquierda, que es lo que nos ha llegado en comparación con la figura de la derecha, como debió representarse, como debió estar representada en su momento. Aquí tenemos el ejemplo del Kouros, que habíamos visto antes. Aquí los Cleobis y Bitón, que vimos al principio de la explicación. Y aquí un ejemplo en bronce, tal como nos dice el autor. Esta es la lámina 10 de vuestro libro, en el que aparece esta cabeza de grifo de bronce, y que actualmente, bueno, pues está en el Museo de Olimpia. Al final del texto que teníais hay una nota 3, que Paco, por favor, léela. Uno de los kouroi más tempranos, de alrededor del 615-590 antes de nuestra era, se encontró en Sunio, en el Ática, lámina 11, sí. De más de 9 pies de altura, su cabeza es cúbica y su cuerpo está trabajado por los 4 lados. Los detalles anatómicos están meramente sugeridos en el tórax, mediante hendiduras muy abstractas. Los ojos y las orejas están estilizados. Si se compara la postura del Kouros con una estatua egipcia, es evidente la deuda en el avance de la pierna izquierda y la caída de los brazos con los puños cerrados. Pero el escultor griego ha separado las piernas entre sí y los brazos del cuerpo. El desnudo Kouros da una sensación de vida interior que será mucho más evidente en la escultura griega posterior. Vale, y ahora os voy a poner una foto de este Kouros que lo vimos antes en blanco y negro, para que lo podamos ver con todo el realismo que merece, ¿no? Vemos el esquematismo, tanto en la figura como en la musculatura, la piel, los ojos, ¿no? Las orejas, el pelo, ¿no? Es una técnica, bueno, pues que está en pleno desarrollo, en pleno avance. Este es el Kouros de Sunión. No vamos a leer la descripción porque es más de lo mismo que hemos estado leyendo. Lo que sí me interesa mostraros es la evolución que tiene a partir, o la que va a tener a partir de aquí, este tipo de escultura. Y nos dice este texto que estamos viendo que durante la época clásica, en el siguiente periodo, daremos ya con las esculturas de Discóforo, de Policleto, o el Discóboro de Mirón, o las esculturas de Fidias, ¿no? Aproximadamente ya en el 450. Ya vamos, este tipo de escultura ya nos va a poner ante la escultura griega en todo su esplendor. Y por ver algún ejemplo, aquí tenemos este Discóforo de Polícleto, menos 450, perdón, eso no es 45. Creo que pasan 200 años de lo que Qué maravilla, ¿no? Mirad este Diróforo, qué belleza, qué absoluto. Bueno, es irreal la belleza del cuerpo, ¿no? Pero quiero decir que el absoluto, sí, claro,
esto dice, no, perdona, esto no está en ningún lado, ¿no? Pero es absoluta, el realismo absoluto de la piel, la carne, la caída de los pliegues, las formas, es todo de una belleza verdaderamente extrema, que ya va a dar, esto es lo que va a caracterizar a la escultura griega, tal como la hemos entendido a partir de entonces, y la que van a heredar los romanos como principio a imitar, y que va a seguir como principio a imitar hasta nuestra modernidad, ¿eh? Todavía hoy seguimos valorando de acuerdo al canon de belleza y de sofisticación de esta escultura griega, ¿no? El famoso discóbolo, del que ahora veremos una representación en movimiento. En este caso es una de las múltiples, discóbolos hay montones, ¿no? Esta es una de las múltiples representaciones del discóbolo. Es asombrosa cómo hemos pasado de esa muchacha corriendo como una caricatura, ¿no?, a esta figura del discóbolo en una foto instantánea, perfecta, del movimiento de un atleta absolutamente real, ¿no? Parece que estamos esperando que se gire para lanzar el disco. O qué decir, ¿no? De este busto, ¿no? De esta cabeza magníficamente definida, ¿no? Es que nos está mirando. No sé qué más perfección se le puede pedir a una escultura. El pelo. Nos está mirando. Mirad cómo queda los pliegues de la piel, de la frente, los ojos, las arrugas, la barba perfectamente definida. Casi nada, ¿no? Está vivo, ¿no? Lo tenemos encima. Parece barroco. Es que el barroco, Sí. el barroco va a buscar ese modelo, ¿no? Va a buscar ese modelo. Muy parecido. Una forma de... Luego, claro, todas estas esculturas, todas estas figuras se han copiado y recopiado y reinterpretado hasta la saciedad, ¿no? Los mismísimos Leonardo o Miguel Ángel cogían estas obras de ejemplo, ¿no?, en las que recrearse y recrear su técnica, ¿no? Eso es lo que fuimos, ¿no? Y a partir de ahí es todo lo que somos, ¿no? Ahí nacimos y todo lo que somos tiene su origen allí. Vamos ahora a pasar, gracias Paco, vamos ahora a pasar al otro epígrafe, que es el de la arquitectura griega, que algo comentamos con el Partenón al principio de las sesiones, pero que ahora veremos cómo evolucionó, cómo llegamos a ese Partenón desde los templos primitivos de la época oscura, ¿no? Juan, por favor, Viñoles, adelante. Jorge, Sí, ¿a quién le has dicho que lea? Perdón. a ti. Vaya, por Dios. Ya estoy, ya. La arquitectura griega.
En el terreno de la arquitectura, las diferencias culturales y políticas entre el ambiente micénico y la época histórica griega eran profundamente evidentes. Mientras los reyes micénicos habían manifestado su poder autocrático con la edificación de grandes palacios fortaleza, las funciones de las nuevas ciudades-estado no requirieron durante mucho tiempo la construcción de edificios públicos especiales. El único lazo entre los hombres que exigía un edificio para su celebración era la veneración de la divinidad común a cuya protección se acogía el pueblo de la joven polis. Como este lazo se volvió más poderoso a medida que los griegos se enriquecían, los hombres empezaron a hacer cada vez más grandiosas las casas de los dioses. La forma del templo tuvo un origen sumamente sencillo. Desde los tiempos más antiguos, en las aldeas egeas, la casa común era un megaron, una sala rectangular con un lar en el centro, flanqueada por pilastras que sostenían el techo. Ante la sala había un pórtico cuyo extremo exterior estaba apoyado en dos pilastras o columnas. Vamos a ver algunos ejemplos de recreaciones de estos megaron. Bueno, si es que soy capaz de encontrarlo. Un segundito. Creía que lo tenía preparado. Que es interesante ver la sencillez de este tipo de construcción. Es curioso que conforme se iban haciendo, mejorando económicamente, edificaban la casa de Dios más grande. Efectivamente, sí. Así es, criaturitas. En fin. A ver. Aquí tenemos un ejemplo de megarón arcaico. Recordemos la descripción que nos dice: la forma del templo tuvo un origen sumamente sencillo. Desde los tiempos más antiguos, en las aldeas egeas, la casa común era un megaron, una sala rectangular con un lar en el centro, una mesa, ¿no?, donde hacer los sacrificios, un lar en el centro, flanqueada por pilastras que sostenían el techo. Ante la sala había un pórtico cuyo extremo exterior estaba apoyado en dos pilastras o columnas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una reconstrucción, y aquí otro ejemplo de otra reconstrucción. En este caso estamos en el templo de Hera, en Peracora, y el anterior es no sabemos, es un diseño que no está definido. Vale. Muy bien, pues este es el tipo de templo, ¿no? Imaginaos la progresión desde aquí hasta el Partenón, ¿no? Es otro concepto, ¿no? Aunque ya veis, en estas figuras que hemos visto, ya se ve la intención, ¿no?, que nos lleva desde un sitio hasta el otro. Adelante, Juan. Ya conocida en los palacios micénicos, esta forma se transmitió a través de los siglos oscuros, prácticamente como el único resto de un orden arquitectónico. Antes del 800, antes de nuestra era, empezaron a aparecer pequeños templos con esta forma, o rectangulares, o también con un muro posterior curvo. Se transmitieron también las principales técnicas de la construcción, que empleaban la piedra o bien ladrillos de barro con palos de madera para las paredes. El techo, plano o inclinado, se hacía con ramas recubiertas con barro y con una capa impermeable. En el siglo VIII, antes de nuestra era, los santuarios se agrandaron
y los arquitectos construyeron en torno a ellos un pórtico de columnas de madera como el del santuario de Hera en la isla de Samos. Después, casi de improviso, a comienzos del siglo VII, hicieron su aparición templos del tipo de los de la época histórica. Al principio se construyeron de madera, pero después se pudo afrontar gastos mayores y se empezó a usar la piedra, más perdurable. Qué triste, ¿no? Qué triste es que los excedentes alimenticios, en vez de dedicarse a trabajar menos, ¿no? O a disfrutar más, ¿no? Fueran a esculpir piedra para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, los egipcios igual, los mesopotámicos igual, no hay nada también. nuevo. Y ahora igual. Lo mismo. Adelante, Juan, termina el párrafo. Los techos se hacían ahora con tejas. En lo alto del templo se ponían estatuas decorativas. Junto a los triglifos que representaban, esas acanaladuras, ¿no? que representaban en piedra las terminaciones de las más antiguas vigas de madera, estaban las metopas. En los frontones triangulares, en los lados más cortos de la estructura, se representaban escenas complicadas. Motivos decorativos menores como la palma, la roseta y la espiral se tomaron de modelos del Próximo Oriente y se incluyeron en la nueva disposición arquitectónica. Equilibrio y medida resaltan con evidencia en la básica sencillez de líneas del templo, en el cual el genio arquitectónico griego prodigó sus crecientes capacidades durante los 3 siglos siguientes, hasta la construcción del Partenón. Del encuentro de las columnas verticales con las líneas horizontales del basamento y del techo se desprendía la impresión de una acción dinámica refrenada. También en los detalles de las columnas, primero dóricas y después jónicas, los griegos demostraban su capacidad de análisis y de síntesis de unas partes definidas con claridad. El templo, como se ha observado a menudo, estaba concebido esencialmente como un joyero apoyado en una plataforma que debía custodiar la sagrada imagen del dios. En realidad, la mayoría de las actividades religiosas se desarrollaban fuera, en el altar al aire libre que había ante el templo. Sin embargo, al contemplar un ejemplar tan perfecto como el Partenón, un observador sensible puede quizá entender mejor uno de los mayores dones griegos a la civilización sucesiva: el concepto de que el hombre puede reducir el mundo material a términos ordenadamente comprensibles, a modos de expresión racionales humanos, a modo de expresión racional. Sí, que digamos que aquí el autor del texto explota en entusiasmo, ¿no? Se ha embalado, es que se nos ha embalado el muchacho, ¿no? Hombre, yo comprendo que viendo el Partenón y viendo esta escultura uno se embale, ¿no? Pero cuando uno ve los 2500 años de historia posterior, hay motivos para poner el freno de mano otra vez, ¿no? Decir, oye, pues tan racional y tan humano va a ser como que no, ¿vale? Pero bueno, es verdad que detrás de esta concepción arquitectónica y escultórica, de la que no es más que reflejo de la cosmovisión griega, que a su vez llega a nosotros a través de su filosofía, de las ciencias naturales, de la ética, de la política, de su construcción civil, evidentemente estamos ante un pueblo que, con todas sus contradicciones, en medio de la época que le tocó vivir, bueno, fue capaz de intuir
que detrás de la vorágine y del caos de las cosas que se presentan ante los seres humanos, hay un orden que puede ser comprendido y explicado. Esa presunción de que detrás del caos, detrás de la muerte, la degeneración, la destrucción, el pasar de los siglos, el cambio, esa intuición de que detrás de todo lo que perece, que tenemos a nuestro alrededor, hay un orden, esa es la base de la ciencia y del pensamiento ordenado, filosófico, del que hoy presumimos, igual que estos del Partenón. Sí, que tampoco saquemos mucho pecho, tampoco saquemos mucho pecho, porque nuestro comportamiento ético, filosófico y científico es la infinitésima parte de nuestro comportamiento cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hagamos muchos burras, ¿no? con este asunto. Pero lo importante es que esto ya se empieza a palpar, nos dice el autor, ¿no? Cuando uno ve esta escultura, cuando uno ve esa filosofía, cuando uno ve esos planteamientos políticos o esa ciencia natural poniéndose en marcha, esa escultura y esa arquitectura, vemos que esa intuición de que detrás de toda la porquería que tenemos ante nuestros ojos hay un mundo ordenado que puede y debe ser explicado, tiene su origen ahí, ¿no? Termina el párrafo, Juan. Aparte, los templos que en cierta medida sobrevivieron porque estaban construidos en piedra, no hubo otras cosas notables en la arquitectura de la época de la Revolución. Las casas siguieron siendo estructuras muy sencillas para las necesidades vitales más precisas. Ni las aldeas ni las ciudades que por entonces se formaron muestran el menor rastro de planificación. Las murallas en torno a las ciudades aún eran desconocidas en el siglo VI antes de nuestra era, salvo en Esmirna, en Asia Menor. A lo sumo, la polis poseía un lugar central de refugio para casos de peligro. Si se comparan los objetos del arte griego con los que se encuentran en los complejos y magníficos palacios del Imperio Asirio, se ve con claridad que Grecia era un país sencillo. Sin embargo, a mediados del siglo VII, antes de nuestra era, los griegos habían alcanzado ya formas de actividad artística y un sentido estético que preludía los triunfos del periodo arcaico maduro y del periodo clásico. Gracias, Juan. Nos dice el autor, dice que aparte de estos templos esplendorosos y de estos edificios públicos, la mayoría de la gente seguía viviendo con una precariedad que es llamativa. Las casas seguían siendo, en general, salvo los palacios de algún que otro ricachón o terrateniente, las casas seguían siendo estructuras muy sencillas, limitadas a las necesidades vitales más precisas y a veces ni eso. Me gustaría aprovechar la ocasión que nos presenta el texto para entrar un poquito, indagar un poquito cómo era la vida cotidiana en una polis como Atenas. Y para ello vamos a recurrir a un texto, al texto de Raquel López Melero, que la semana pasada os puse una cita sobre los sibaritas, recordaréis. Este texto es maravilloso, es un trabajo extraordinario el que hizo esta profesora, y tiene una descripción de la vida cotidiana griega que creo que os va a gustar mucho, que merece la pena y que es muy atinente para que nos coloquemos ante esta diferencia de clases, ante esta diferencia de vida que marca la diferencia entre la vida de la gente sencilla, los comerciantes, los trabajadores, ¿no? Y los grandes terratenientes,
y los templos públicos y religiosos. Y con todo, sin perder de vista que cualquier diferencia que hubiera entre un pobre y un rico en la época griega no era ni la milésima parte de la que hay hoy, ¿eh? ¿Vale? Eso es algo que tenemos. Ahora vamos a ver una descripción que nos puede parecer tremenda, ¿no? De la vida en Grecia o en Atenas. Pero, claro, es que nosotros vivimos en Valencia, ¿no? Claro, ¿no? Sí, vivimos como quien dice, en una provincia del centro del imperio, ¿no? Pero las desigualdades humanas en el mundo son centenares de veces mayores que las que podía haber en el mundo griego. Cuando leamos esto, tengámoslo eso presente, ¿no? Paqui, por favor, comienza a leer. El paisaje griego es de tipo mediterráneo. Podríamos decir que Grecia es como una península ibérica muy comprimida, que hubiera perdido las grandes mesetas, con la consiguiente aproximación de las costas y de las montañas, unas a otras. Los ríos son allí, por tanto, más cortos y menos caudalosos. El paisaje cambia con mucha más rapidez, el clima es por lo general más suave y el cielo más claro y luminoso. Ahí tenéis una imagen de una vasija de un señor, de un muchacho pescando, ¿no? A ver si puedo ampliarlo. Es muy bonita la representación. Porque este chico que está aquí pescando, está pescando con todas las artes de pesca que se han utilizado durante los 2000 años siguientes. Es decir, los griegos utilizaban prácticamente todas las técnicas que se han seguido utilizando en adelante. Mirad qué belleza de representación. Aquí tenéis la cesta, la caña de pescar, la red, ¿no? La red, todo, ¿no? El anzuelo, todo, ¿no? Y aquí nos dice, pescando en la costa, escena representada en el fondo de una copa ática. Qué bonito, ¿no? En el fondo de una copa ática, se ve que para verla mientras está. Todas las artes de pesca conocidas en la actualidad están documentadas entre los antiguos griegos. Continúa, Paqui. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo de las técnicas de arado, ¿no? En este caso es una terracota de Tebas, Beocia, finales del siglo VI. Esto podría haber sido Hesíodo, el que estuviera aquí contándonos esto. Dice, el paisaje urbano era casi exclusivo de Atenas, una polis particularmente grande. En las demás poleis de la época clásica, aunque hubiera edificios suntuosos, sería difícil no divisar campo prácticamente desde cualquier lugar, ¿no? Es decir, eran ciudades muy pequeñas en las que desde cualquier sitio, como en cualquier pueblo de nuestra actualidad, podías ver el campo a tu alrededor. Bien, decíamos, Paqui, continúa la lectura. Antes de la época arcaica. Antes de la época arcaica, los griegos vivieron muy dispersos en minúsculos núcleos de población. Ni siquiera las ciudades de la Edad del Bronce, en sus momentos de mayor esplendor, había destacado por sus áreas urbanas. Si lo hicieron, fue por las poderosas murallas que rodeaban los palacios y por la complejidad y riqueza decorativa que alcanzaron estos. A finales de la Edad Oscura, las aldeas que compartían una unidad geográfica natural se fueron uniendo de un modo u otro para formar una polis, es decir, una ciudad-estado. Ese proceso, bautizado por los propios griegos como sinecismo, era sobre todo... Perdón. Ay, perdón. Era bautizado por los propios griegos como sinecismo, era sobre todo de naturaleza institucional y tuvo unas consecuencias muy variadas en el hábitat, como veremos a continuación. La vida urbana y vida rural. Por iniciativa del legendario rey Teseo,
Los habitantes de las numerosas aldeas que poblaban el Ática decidieron, según se contaba, constituir una unidad política que tendría a Atenas como centro y capital. Su proximidad al puerto del Pireo, pero sobre todo al contar con una buena acrópolis, había resultado decisivo. Poco a poco, la acrópolis ateniense se fue despojando de viviendas para albergar templos y edificios de uso civil, que se fueron multiplicando y haciéndose cada vez más ricos. Al mismo tiempo, muchos habitantes del Ática se trasladaron a vivir en las partes bajas que rodeaban la Acrópolis y en las colinas próximas, dando lugar a una verdadera ciudad, el auge económico de Atenas. El auge económico de Atenas atrajo también a un buen número de extranjeros que se afincaron en ella. Pero el Ática conservó siempre una población rural aglutinada en pequeñas aldeas o dispersas por los campos. Se siguieron celebrando las fiestas locales, que a modo de romerías atraían a la gente del resto del territorio. Aunque los atenienses de toda el Ática tenían que acudir a la capital si querían participar en las grandes celebraciones urbanas o ejercer su voto en las asambleas y formar parte de los tribunales de justicia o beneficiarse del gran mercado. Las actividades económicas, las políticas y las religiosas funcionaban así como cauces de comunicación entre los ciudadanos del Estado y estimulaban su conciencia de unidad frente a los demás griegos. Algunas otras ciudades griegas reproducían el modelo ateniense, aunque las diferencias eran grandes en función del tamaño, de las características del terreno, de la orientación económica y de la riqueza global de sus habitantes. En las costas de Asia Menor, en Sicilia y en la Magna Grecia, llegó a haber construcciones públicas muy ricas, magníficamente decoradas y espectaculares murallas. En la época helenística surgieron también en Oriente prósperas ciudades que tenían sus templos, sus pórticos y sus gimnasios llenos de ornamentaciones. Un buen ejemplo es Ai-Khanum, en Afganistán. El caso de Esparta es bastante singular, pero también modélico. Se trata de una polis que había nacido, como la ateniense, de la fusión de unas cuantas aldeas interesadas en compartir una acrópolis. Pero su territorio había llegado a ser enorme, porque incluía, además de toda la Laconía, la contigua región de Mesenia. Albergaba, por tanto, innumerables aldeas. Quienes tenían la condición jurídica de ciudadanos vivían solamente en las que estaban más cerca de la Acrópolis, las cuales se mantenían como barrios separados y no habían llegado a desarrollar una forma urbana semejante a la de Atenas. Las demás estaban habitadas por los periecos y los hilotas. Periecos e hilotas, ¿no? Por los artesanos relativamente libres, ¿no? Y los siervos, ¿no? Adelante. Esparta carecía de murallas y aunque los templos cumplían una función política y social muy importante, siempre fueron modestos. Las excavaciones arqueológicas han confirmado lo que ya nos había adelantado el historiador Tucídides en el siglo V. Si ellos abandonaran la ciudad y solo quedaran los santuarios y los muros de las construcciones, las sucesivas generaciones considerarían increíble el poder y la fama de los espartanos. Es evidente que Esparta conservaba un modelo de vida rural sin desarrollo urbanístico. Y en contraposición a ese modelo espartano, claro, el modelo ateniense era algo espectacular, ¿no? Era algo espectacular.
Pero como decía un espartano, cualquiera que venga a Atenas y antes de ver la Acrópolis vea dónde vive la gente, no se haría una idea de lo que hay detrás. ¿Sabes? Sí. Tú cuando ibas a Esparta, pues veías los poblados y decías, hombre, no me hago una idea del poder de los espartanos. Sí, pero cuando ibas a Atenas y veías la miseria que había alrededor, ¿no? Pues tampoco te podías imaginar todas las maravillas arquitectónicas y escultóricas que te ibas a encontrar en el centro de Atenas en manos de la clase dirigente, ¿no? Claro, realmente Atenas es que es un punto y aparte, ¿no? En la historia. Termina el párrafo, Paqui, por favor. Por otra parte, en determinadas áreas de Grecia que conocieron una evolución cultural algo más lenta, no se construyeron ciudades-estados del tipo polis. Se mantuvieron durante un tiempo como estados de carácter tribal, con grupos de población unidos entre sí por vínculos étnicos y familiares. Ante la necesidad de incorporar nuevas comunidades, algunas de ellas, pequeñas polis, desarrollaron luego un modelo de federalismo con unas instituciones peculiares, que resultó muy eficaz. El caso mejor conocido es el de los etólios. Determinados asentamientos de esos estados presentan desarrollos urbanísticos, pero en general se trata, como en Esparta, de un tipo generalizado de vida rural. Aquí, no sé si se alcanza a ver el templo de Dionisio, a ver. Aquí tenemos las ruinas, en esta foto, aquí tenemos las ruinas del Odeón, aquí delante. Las ruinas del Odeón de Herodes. No, en el siguiente plano vamos a ver, porque aquí hay una enorme porticada que lleva hasta el teatro y el templo de Dionisio en el otro lado. Pero eso lo veremos en el plano de planta. Aquí está, este planito de aquí. Aquí tenemos un planito donde tenemos el Odeón, a la izquierda, el teatro a la derecha, esta enorme porticada, ¿no? Y la Acrópolis encima. Vamos a ver la descripción que nos da la autora. La leo yo, ¿vale? El llamado teatro de Dionisio, porque estaba consagrado a ese dios, tenía un aforo de 17.000 personas, ¿vale? Que se dice pronto. Necesario para la celebración del gran festival de las Dionisias, con sus distintas representaciones dramáticas, donde se hacían pues, los festivales de tragedia, de música, ¿no? La fila más alta de los asientos llegaba hasta el arranque de los muros de la Acrópolis. Se construyó a finales del siglo VI y sirvió como modelo para todos los teatros griegos. Esto me interesa que antes de seguir que veamos el detalle, porque este teatro es una construcción muy posterior, muy reciente, no recuerdo si es del siglo III o cosa así, o siglo IV. En los primeros siglos, cuando empiezan las Dionisias y empiezan los festivales de teatro, se hacían en la tierra, y la gente se sentaba en las piedras de la ladera de la Acrópolis y para ver la representación. Las filas de abajo estaban destinadas a las autoridades civiles, a las fuerzas vivas y a los ricachones, por supuesto, pero también los de las filas de arriba sí podían escupir y tirarle cachos de pan a los de abajo, es decir, y en fin, pues, hacer sus venganzas particulares, porque en estas obras de teatro o en las comedias generalmente se hacía una dura crítica política y social a las autoridades del momento, que como machotes se la tenían que tragar y aguantarse la representación completa con todas las barbaridades que le dijeran toda la turba que tenían arriba subidos a las piedras hasta la Acrópolis. Poco a poco este espacio se fue ordenando y se le fue dando la forma
digamos, del teatro, hasta llegar a esta magnífica construcción, que es la que ha llegado hasta nosotros, pero que es bastante posterior, siglo III, siglo IV, ¿no? según tengo entendido, ¿vale? Y siempre alrededor del templo de Dionisio, que era en honor de quien se hacía estas fiestas. Recordemos que Dionisio es un dios, es el dios opuesto a lo apolíneo, ¿no? Es justamente las fiestas populares en contra de el criterio de la religión pública y la religión de Estado. Es un poco como nuestros carnavales, ¿no? Como lo que son nuestros carnavales frente a la religión oficial, ¿no? El carnaval que se desatan todo y no hay freno para nada y todo está permitido, bueno, pues algo así era un poco lo que venían a representar estas fiestas. Dice, la fila más alta de asientos llegaba hasta el arranque de los muros de la Acrópolis, se construyó a finales del siglo VI, se empezaría a construir a finales del siglo VI y sirvió como modelo para todos los teatros griegos. Lo que vemos hoy en su lugar son los restos de su remodelación a mucha menor escala, llevada a cabo por el emperador Nerón en el siglo I después de nuestra era. El Odeón ateniense fue erigido en época romana, siglo II, como auditorio musical. Tenía una cubierta de madera y capacidad para 5.000 personas. Hace pequeños nuestros teatros más importantes. La obra fue costeada por el orador y político griego Herodes Ático, que obtuvo la ciudadanía romana y dedicó gran parte de su inmensa fortuna a construcciones y donaciones. Pues bien, cara y cruz del urbanismo ateniense. Luisa, por favor, si te apetece, lees tú. Cara y cruz del urbanismo ateniense. La Acrópolis de Atenas presentaba una imagen magnífica porque al haber sido destruidos todos sus edificios en el 480 por los persas, tuvo que rehacer el conjunto de nueva planta. Pericles encomendó la construcción de un nuevo templo para Atenea, la diosa titular de la ciudad, a dos afamados arquitectos, Calícrates e Hicino, y encargó la decoración escultórica al mejor artista del momento, a Fidias. Se llamó Partenón porque la imagen de culto que albergaba su interior era una imagen cristelefantina de la diosa como doncella Partenos. A la entrada de la Acrópolis se encontraba el pequeño templo de la Áptera, sin alas, personificación de la victoria, y los propíleos, una suntuosa puerta fortificada. Detente un momentito, los propíleos, a ver si tenemos el plano aquí. Esto de aquí, ¿vale? Vale. Esta era la entrada, digamos, ¿no? Todo esto. Sí, adelante. Vale. Bueno, Nike Áptera, sin alas, personificación de la victoria, y los propíleos, una suntuosa puerta fortificada. Ante quien la cruzaba se aparecía de pronto una colosal imagen de bronce de la Atenea, defensora, con casco, escudo y lanza, y cubriéndose los hombros con una piel de cabra, la éfida, bordeada de serpientes. Hay que imaginarse... Sí, vamos a ver a la Atenea en el plano de planta. Aquí la tenéis. ¿Vale? Cuando pasabas el propíleo, ¿no? Te encontrabas con la imagen de la Atenea. Ahí está. Hay que imaginársela toda policromada, con una actitud belicosa y con la mirada feroz, pretendidamente apotropaica, de la cabeza de Gorgona tallada en su escudo. El armonioso templo del héroe local Erecteo, con su pórtico de columnas sostenidas por cariátides, destacaba también por su originalidad y por su magnífica ubicación. Pero el verdadero centro de vida y actividad, tanto económica como social y política, de Atenas era el Ágora. Se trataba de una enorme plaza con ricos edificios públicos, pórticos, monumentos y puentes.
En el espacio abierto se ofrecían entre las 9 y las 12 horas del día los más variados productos distribuidos por especialidades. Unos enormes plátanos aliviaban los sudores de clientes y comerciantes. Una parte muy importante, en fin, del esfuerzo constructivo de Atenas se encaminó al acondicionamiento de su puerto, el Pireo, situado a cierta distancia de la ciudad. El desarrollo comercial obligó a asegurar su protección y a realizar en él una serie de construcciones que permitieran un mejor aprovechamiento. Las había de uso administrativo, comercial, religioso y propiamente naval. Además, se hizo necesario construir 2 muros paralelos de 6 kilómetros cada uno que unían las fortificaciones del puerto con las de la urbe, dejando en medio un espacio de unos 60 metros de ancho que aseguraba en tiempo de guerra la vital comunicación entre la ciudad y su puerto. Fijaos qué tremendo, ¿no? Los tipos se mandan un pasadizo amurallado de 160 metros de ancho, de 6 kilómetros de longitud, para que la ciudad no vea cortado su salida al mar en caso de guerra, ¿no? Continúa, Luisa. Al margen de tanta magnificencia, Atenas había crecido desordenadamente, sin un plan urbanístico, de modo que la inmensa mayoría de sus calles eran estrechas y retorcidas y estaban flanqueadas por casuchas muy modestas. Un discípulo de Aristóteles, procedente de Mesenia, es decir, del territorio de Esparta, confiesa su decepción al conocer la ciudad idealizada por la fama. Un extranjero que se viera ante ella de repente pondría en duda que fuera eso la ciudad de los atenienses. No se refería presumiblemente el espartano a las construcciones que acabamos de repasar, sino a la calidad de vida que mostraba en general el área urbana. Los numerosos artesanos padecían el hacinamiento de los pequeños talleres distribuidos en las calles por oficios y mucho más el de las viviendas anejas que debían albergar sin posibilidad de ampliación a una población siempre creciente. Aquí tenéis un momentito, en esta imagen, que no quiero que nos la perdamos, esta es una representación de una fuente pública, ¿no? En la que las señoras van haciendo su faena de llevar el agua en cántaros, ¿no? Lo veis en las cabezas, ¿no? ¿Ves cómo llevan ¿no? puesta el cántaro sobre la cabeza? Y los cántaros, como veis, perfectamente diseñados y ejecutados, me imagino que por hombres, para que las mujeres los carguen, ¿no? Con el asa, para poder volcarlo, para poder recoger el agua, tal. Y aquí vemos un ejemplo de dónde se bañaba la gente, ¿no? En este caso, pues un niño bañándose en la fuente, ¿no? Al mismo tiempo que las muchachas o las señoras van a por agua, ¿no? Gracias, Luisa. Continúa, Sara. Escaseaba el agua. Escaseaba el agua y en esos barrios el desarrollo económico conducía paradójicamente a un empeoramiento de las condiciones de vida. Las casas carecían de agua corriente y solo algunas contaban con pozos, por lo que era preciso ir a buscarla a las fuentes, no demasiado abundantes. Pero más grave resultaba el problema de las basuras y las heces. Hasta el siglo IV, en el que al parecer se hicieron cloacas cubiertas, se echaba a todas las calles que no estaban pavimentadas. La relativa escasez de las lluvias en esa zona debía de crear auténticos problemas de higiene. Abundaban las ratas. Moscas y mosquitos, pulgas y chinches atormentaban el sueño. Y al llegar la noche, las calles carentes de iluminación se volvían inseguras. Quienes debían recorrerlas procuraban hacerlo en grupos, portando antorchas, por lo que, si se iba solo y con un manto de lana en los hombros, cabía esperar que alguien intentara robarlo. Vaya tela, ¿no? Vaya tela, ¿no? No, mal ambiente, mal ambiente. ¿no? Después de ver la descripción del Odeón, del teatro de Dionisio, ¿no? De la Acrópolis, la entrada, la diosa Atenea, ¿no? El ágora, ¿no? Uno dice, hombre, esto es una maravilla, ¿no?
Esto es una maravilla. Bueno, pues evidentemente no lo era para todos, ¿no? Esto que estamos viendo será el gran problema urbanístico de los siguientes siglos, que los romanos van a intentar solucionar de forma magistral con sus suministros de agua por medio de acueductos y sus grandes alcantarillas, ¿no? Enterradas, pero que, bueno, que es el problema del urbanismo, ¿no? Es decir, cuando yo meto, digamos, en un pueblo de 200 habitantes, pues oye, no hay ningún problema. Cuando el pueblo es de 1000 habitantes, pues bueno, es cuestión de que estén un poquito más separados, ¿no? Pero cuando el pueblo es de 20.000 habitantes, la cantidad de basura, de heces, de porquerías que se van tirando a la calle, bueno, pues es una montaña de vectores, transmisores de todo tipo de enfermedades, que son realmente un problema sanitario tremendo y que de hecho Atenas, como todas las grandes ciudades de esa época, sufrió de forma regular. El cólera, la peste, ¿no? Es decir, enfermedades producto, bueno, pues del hacinamiento, de las ratas, de la contaminación, por no hablar de los mosquitos. Continúa. El clima de Atenas. El clima de Atenas, como el de la mayoría de las ciudades griegas, hacía posible que la gente hiciera la vida fuera de las casas, trabajando en la calle o en patios, o bien recorriendo la ciudad por unas u otras razones durante casi todo el día. De hecho, uno de los aspectos que caracterizaban el área urbana ateniense era el bullicio, el ruido de la muchedumbre en las calles y en las plazas. Y otro rasgo de la Atenas democrática era el que la gente baja no mostrara reverencia alguna ante los notables y se despreocupara por completo de cederles el paso. Platón se lamentaba de que hasta los asnos y los caballos circularan por allí a sus anchas, como si creyeran tener ellos también derechos democráticos. Es muy grande. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, digamos, de los graves problemas políticos que se plantean en cuanto la aristocracia tiene que dar un pasito atrás. Recordemos los demagogos y antes a los tiranos, cuando el pueblo llano empieza a reclamar y a ganar derechos y empiezan a transformarse esos derechos en leyes, claro, pues qué terrible. La gente baja no mostraba reverencia ante los notables. La gente baja no mostraba reverencia ante los notables y hasta los asnos y los caballos circulaban por ahí como si también creyeran tener derecho a voto, ¿no? Una preocupación gravísima teniendo en consideración cómo estaban esas calles. Claro. Una preocupación, vamos. Así es. Gracias, Sara. Continúa, Alfonso. Vivienda y ajuar doméstico. Dentro de su general modestia, las viviendas atenienses tenían cierta variedad. Algunas eran cuevas o minúsculas construcciones adosadas a la pared rocosa. El tipo más común entre las cimentadas en el suelo tenía una sola planta dividida en 2 o 3 piezas, tan diminutas que las puertas debían abrirse hacia afuera. También había muchas casas. Dormitorios tan pequeños que la puerta tenía que abrirse hacia afuera. Recuerdo mi piso. Recuerdo el primer apartamento en el que yo vine a vivir en mi época de estudiante, ahí a Granada, que era tan chico, que si entraba alguien, si recibía alguna visita, no podía cerrar la puerta. No se habían inventado aún las correderas. No se habían inventado las correderas y entonces, bueno, pues teníamos que tener la tertulia en el pasillo, porque no había manera de meter al invitado dentro o a la invitada dentro de la casa, ¿no? En fin, cosas de la vida de estudiantes. Pero en época griega ya vemos que las casas eran tan pequeñas, con habitaciones tan pequeñas normalmente, que decía, las puertas tienen que abrir hacia afuera. Aquí tenemos un ejemplo de una vivienda rural, que evidentemente no es el caso, aquí no estamos hablando de una vivienda urbana, una vivienda rural típica de los tenedores de tierra de la época del siglo IV, y aquí vemos que solo la parte de la entrada tiene algún hueco que da al exterior.
estas casas, igual que las romanas, son como fortificaciones, ¿no? La casa está completamente cerrada y toda la vida se hace hacia adentro. Son como pequeños castillitos, bueno, pues para protegerse de los asaltos y de las malas personas que pasaran por ahí, ¿no? Pues apenas una ventanita para poder decir ¿quién va?, ¿no? Y abrirle la puerta o no abrirle la puerta, y solamente una puerta de entrada. Sí, sí. Este dice reconstrucción de una casa del Ática, solo la parte más próxima tiene algún hueco al exterior, todo lo demás se abre al patio. El oikos, esta casa solariega, comprende no solamente la casa, sino pues todas las tierras que la rodean y que es donde está la producción de la que vive el oikos. Continúa, por favor, Alfonso. También había muchas casas con una planta superior que funcionaba como vivienda independiente, para lo cual se había instalado por fuera una sencilla escalera de madera. Por otro lado, hay testimonios escritos de la existencia en Atenas de viviendas colectivas, donde se hacinaban varias familias. La construcción era muy pobre, a base de madera, adobes y cascajo. Apenas se cimentaban, se mantenían en pie apoyándose unas sobre otras, y los tabiques eran tan ligeros que resultaba muy fácil abrir un boquete para penetrar en ellas. No existían ventanas con cristales, solo había pequeños ventanucos de ventilación que se taponaban con cualquier cosa para protegerse del frío, la lluvia o el sol. No había cocinas. El fuego se encendía fuera y luego se llevaba a la casa, retirando con un palo una plancha del techo para facilitar la ventilación. Como solo podían ser propietarios de sus casas quienes tenían la condición jurídica de ciudadanos, y una buena parte de esos tampoco se lo podía permitir, existían muchas viviendas de alquiler. Cuando un inquilino no podía pagar, el dueño procedía a desmontar la puerta o el techo de la frágil vivienda. El así desahuciado colgaba al hombro sus escasas pertenencias para buscar refugio, por ejemplo, junto a las paredes de los baños públicos. ¿Os dais cuenta la tremenda distancia social entre los que se partían el pecho hablando de las grandes leyes en el ágora, ¿no? O los grandes terratenientes, y la mayor parte de esta población depauperada que, bueno, pues trataba de sobrevivir por medio de empleos precarios alrededor de la Acrópolis, ¿no? Y aquí vemos todos los males de la sociedad contemporánea, ¿no? Desde la pobreza, la pobreza habitacional, la pobreza energética, e inclusive el drama y la indefensión de los inquilinos ante el abuso de los propietarios, ¿no? Pero fíjate que esto que describe en cuanto al desahucio es lo que la mayoría de la derecha sigue solicitando y además alegando que la casa es mía. Totalmente. ¿Por qué tengo que acudir a un procedimiento de desahucio si la casa es mía? No puedo entrar, que es cuando les tienes que decir que cometerían un delito. Pero no sabía que esto ya se producía en Grecia. Sí, esto viene, digamos, es un mal propio del hacinamiento, es un mal propio del exceso de población en la urbe, cuando ya finalmente, pues bueno, pues la gente ya no tiene medios para poder buscársela por su cuenta y depende de los demás. Y cuando quería decir que pensaba que era ya de derecho romano, que no sabía que venía de una cuestión jurídica ya de Grecia en cuanto a la condición de ciudadano, la propiedad y la posibilidad de desahucio, incluso sí, los regímenes de arrendamiento. Sí, los griegos le llevan a los romanos 200 años de ventaja, digamos, en este desarrollo normativo y político, ¿no? Para cuando los romanos empiecen a construir su república, Grecia ya está totalmente consolidada, ¿no? En todas sus líneas generales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de mobiliario, a ver si tenemos la descripción. Aquí tenemos a una señora preparando la comida, una terracota de Tebas de finales del siglo VI, con un perrito, ¿veis el perrito al lado de la señora? Y aquí tenemos parte del, digamos, del ajuar
del mobiliario doméstico, evidentemente este no es de los inquilinos, ¿no? Este es de los propietarios, ¿no? Entonces decía, el así desahuciado colgaba al hombro sus escasas pertenencias para buscar refugio, por ejemplo, junto a las paredes de los baños públicos que estaban calientes, hasta conseguir un nuevo salario que le permitiera arrendar otro cuchitril. Continúa. La gente rica de Atenas contaba con viviendas más sólidas y confortables, pero la mayor parte de las familias acomodadas residía, al parecer, en los alrededores de la ciudad e incluso en el campo, donde tenían sus haciendas trabajadas por esclavos y disponían de un espacio más amplio. Esas casas atenienses, como las de otros lugares de Grecia, se abrían hacia adentro, sin más hueco a la calle que la puerta. Las distintas habitaciones tenían acceso por un patio interior, a veces porticado. Había un gran corredor. Sí, un momentito. Tenemos la descripción del mobiliario. Dice, arriba una cline, de aquí, ¿vale? Que es un diván utilizado para comer y dormir, que se apoyaba en la pared, eran de madera policromada, a veces con patas metálicas. El modelo que ofrecemos se basa en el que aparece en una ánfora ática del pintor Andócides del 520, y se completaba con una mesa ligera que se metía debajo cuando no estaba en servicio. Tenemos la cline y la mesita que se mete debajo. Y a la izquierda tenemos el trono de la Estela Laconia de Crisafa, que representa a dos difuntos heroizados. Era un asiento solemne utilizado sobre todo para las estatuas sedentes de las divinidades que había muchas veces en los templos. Podía estar entonces recubierto de pan de oro y adornado con piedras semipreciosas. Las patas felinas, en una forma más o menos estilizada, aparecen con frecuencia en el mobiliario de los griegos. Bien, estábamos leyendo, decíamos, había un gran comedor donde se celebraban los simposios, y una zona más íntima con el tálamo o dormitorio conyugal y las dependencias destinadas a las mujeres y los niños. Continúa. Los nombres Andrón y Gineceo, que reciben esas dos zonas de la casa, sugieren que eran privativas de hombres y mujeres, respectivamente, pero no se aprecia una separación material entre ellas que indique que las mujeres vivían recluidas en el gineceo. En esas casas, los muros se revestían simplemente con cal, como en las otras, y solo las piezas más nobles recibían mosaicos o tapices. En el siglo IV, la decoración se hizo más suntuosa, incluyendo a veces pinturas murales. Las casas humildes tenían un mobiliario mínimo y muy pobre. En las demás, la riqueza era variable. Pero siempre se trataba de lechos, mesas, asientos con respaldo, taburetes y los arcones y cofres donde se guardaban las distintas pertenencias, incluidas las joyas. En cuanto a la vajilla de mesa, había piezas metálicas, pero se apreciaban mucho las procedentes de los talleres cerámicos más cotizados, donde a la maestría del alfarero se sumaba la excelencia del pintor, llegando a producir verdaderas obras maestras de gran calidad artística. Las salazones, los frutos secos, el vino o el aceite se guardaban en tinajas de arcilla de variados tamaños. Otras piezas que servían para guardar alimentos eran las ánforas, vasos con cuello y dos asas. Las frutas frescas y las verduras se colocaban en un cesto de mimbre y forma troncocónica, denominado cálatos, que se colgaba del techo o la pared y servía también como cesto de labores. El agua se transportaba en hidrias. Eran vasos con dos asas en la panza para levantarlos y desplazarlos, y una tercera en el cuello para sumergirlos y para echar el agua. Los que se llevaban a las fuentes tenían una forma anatómica que permitía colocarlos en la cabeza o apoyarlos en la cadera o en el hombro. Para que las muchachas tuvieran mayor libertad, ¿no? en el manejo del agua. Aquí tenemos un ejemplo de una lucerna. Bueno, lucerna no sé si es una palabra griega. Una lámpara de aceite, ¿vale? Una lámpara de aceite. Y aquí tenemos un ejemplo de un refrigerador de vino. Refrigerador de vino. Esto se metía dentro
de una cubeta con hielo, y así los pobres podían tener el vino fresquito a la hora de la comida, ¿no? Bueno, los pobres no. Los que se podían permitir, entre otras cosas, el hielo, ¿no? Tener el hielo. Muy bien. Bien, y ya por último, lo otro lo veremos la semana que viene, termina este párrafo, el otro tipo más común de vaso. Era la crátera, a veces enorme y de boca muy ancha, que se utilizaba para mezclar el vino con el agua en los banquetes. Desde allí se iba cogiendo en jarras o inokoai para servirlo en las copas del tipo Kilix, o bien del tipo cántaros, ambas con 2 asas y formas muy características. La vajilla de mesa incluía asimismo platos, vasos y tazas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de vajilla de los simposios. Como veis, mataríais por tener algo así en vuestra casa, ¿vale? Me parece que los griegos también. En este caso del 490, casi nada. Y aquí el diseño es un joven que se dispone a llenar una copa, un kilix de mezcla de vino y agua en la crátera, sirviéndose de una oinoko. Bueno, nos quedan 2 paginitas, pero que ya las leemos el viernes que viene y continuamos por nuestro paseo por el texto de Chester Starr. Bueno, espero que la sesión de hoy también os haya gustado y seguimos entrando en Grecia la semana que viene. ¿Vale? Muy bien. Hasta Buena luego, semana. buen fin de semana. Buena Buen semana. semana a todos. Buen fin de semana. Cuidado. Adiós a todas. Cuidaros mucho los enfermitos y constipados. Hasta luego.